Buenas noches a Nueva Zelanda, buenos días a las Américas y buenas tardes a toda Europa. La palabra nos presenta que la ciencia aumentaría en gran manera y aunque sabemos que esto está siempre dirigido a la parte espiritual, podemos contactar que en la parte material está superando todas las expectativas con la IA. Bueno, eh, para comenzar, quiero darle gracias a la hermana Marta y a toda la dirección de esta congregación virtual por darme la oportunidad para presentarme ante vosotros con el tema de 1888. Es un tema muy controversial, pero antes de entrar en materia, quisiera hacer una pequeña reseña de mi persona, no buscando exaltarme, sino simplemente que los hermanos conozcan a quien les dirige algo de mi vida. Y comenzaré diciendo que tengo 76 años, cumplo los 77 dentro de muy poquitos días. Mi esposa es Anabel, en Redimidos creo que todas la conocen, ella participa con frecuencia. Yo permanezco un poquito escondido detrás de ella. Y quiero decirles también que nací en la isla de La Palma, en Islas Canarias, al noroeste de África, frente a Mauritania y el Sáhara Española, que hoy es de Marruecos, en el seno de una familia de 11 miembros. Soy el cuarto de 9 hermanos y tristemente el único que permanece en la fe. Ellos tienen otra fe por la línea del catolicismo. Fui educado en la mayor universidad que hay en la isla, la Universidad de la Vida. Tuve como profesor a un hombre polifacético, mi padre. Él tenía varias asignaturas que aprendí con él. Aprendí sobre de la agricultura, cómo sembrar y recoger los frutos. En esa asignatura estaba también la de labrador, no solo arando nuestros terrenos, sino los terrenos de los vecinos. Andaba delante de sus vacas. Otra asignatura que tenía era también la de cabrero, en la cual me experimenté también bastante. El cuidar cabras es difícil. Salía del colegio y subía a la montaña con ellas y había que estar siempre atenta porque se desparramaban con mucha facilidad. Otra asignatura que tuve también fue la de arriero. Siempre permaneció en mi casa 2 mulas con las que transportábamos hacia los profundos barrancos los materiales para la perforación de las rocas en busca del precioso líquido del agua. Las islas son escasas en agua. Cuando ya los animales no podían seguir más, teníamos que echar las cargas a hombros y subir por lugares difíciles, incluso jugándonos muchas veces la vida.
porque eran lugares escarpados donde había que tener cuidado no resbalar. Ya de mayor también participé de esas perforaciones, trabajo duro y difícil para mi persona que entonces era un poco tierno, pero bueno, superé la lección. Trabajé también ya de mayor en la construcción, un trabajo que me gustaba. Y ya de joven entré en la escuela del ejército. Allí aprendí una lección que me ha servido para toda la vida. Aprender a obedecer sin quejarte y sin protestar. Pasé 2 años en la brigada paracaidista y una vez licenciado, pocos meses, me comenzó la enfermedad de mis ojos, por la cual perdí la vista total con 23 años aproximadamente. Fui afiliado a la Organización Nacional de Ciegos Españolas, trabajé como agente vendedor durante 30 años hasta la jubilación. Fue ahí en ese tiempo de trabajo cuando llegó a mi casa un corportor, no de la iglesia, sino de Plaza y Llanet, una editorial del mundo. Y aquel hermano comenzó una amistad que fue bastante profunda y siempre terminábamos hablando de la escritura. Intentaba rebatirle, pero siempre él me sacaba la escritura y con ella me cerraba la boca. Recuerdo eh, en el mes de junio, agosto, julio, subimos una vez a la montaña, a la sombra de los pinos del Monte de la Esperanza, y me leyó por primera vez la ley de Dios y sentí tan grande indignación por el engaño tan grande que me habían hecho. Yo no conocía entonces la Biblia, no conocía la ley de Dios, conocía lo que el catolicismo me había enseñado y vi el engaño en que me encontraba y decidí comenzar a estudiar la Biblia, casi es que por curiosidad y por el deseo de obtener un conocimiento para rebatirle al hermano más que por interés que tuviera de conocer la verdad. Y sí, comencé y ahí fue donde la providencia me atrapó, conociendo la segunda venida de Jesús, la profecía de Daniel 2, el estado de los muertos, el santuario, todo lo que representa la doctrina adventista. Y un 25 de noviembre de 1978 bajé a las aguas bautismales. Desde entonces he permanecido perseverando en el tema de la fe. Fue en la década del 80, no recuerdo muy bien el año, pero fue antes de 1988, en el centenario, de 1988, cuando apareció en la iglesia un hermano de Estados Unidos
hijo de un padre canario y una madre americana. Nos hicimos amigos y comenzamos a comentar, o él empezó a presentarme el mensaje de Minneapolis, 1888. Traía con él también la revista Nuestro Firme Fundamento del pastor Ron Spear. Y recuerdo que eso fue, no sé si fue a principios de 1988, cuando este hermano trajo una revista de Nuestro Firme Fundamento. Me parece que ya yo me había suscrito a ella y yo la había recibido. Una revista completamente dedicada a 1888 al mensaje de justificación por la fe. También ese año, la Organización Adventista Española editaba su artículo en la revista Adventista sobre el mensaje de 1888. Y fue algo muy significativo para mí porque cuando leía la revista, entonces, o me leían la revista Adventista Española, poca luz tenía, o prácticamente nada. Sin embargo, de todos aquellos artículos que aparecían en la revista de Nuestro Firme Fundamento, había una luz y una claridad que no recibía de la española. Y fue ahí cuando comenzó a despertarse en mi persona el interés por el mensaje de 1888. No llegaba a entender qué fue lo que se repudió en 1888 cuando la iglesia seguía predicando la justificación por la fe. Y no solo la justificación por la fe que predicaba entonces la organización y hoy la corporación, sino que todos aquellos movimientos independientes de reforma predicaban también la justificación por la fe. Y no entendía qué era lo que predicó Atellón y Waggoner que la iglesia había repudiado, ya que el mensaje que se dio en 1888 era para preparar al pueblo inmediatamente y que Jesús viniera a recogerlo. Se despertó a mí ese interés intenso y empecé a buscar todo material que pudiera encontrar de 1888. Entre ellos encontré la página de Luis Bueno, de aquí de España, el doctor Luis Bueno, donde está todo el material que se puede leer sobre de artículos, libros, revistas de 1888. Y empecé a devorarlo todo, perdiendo hasta horas de sueño. Pero no lograba comprender qué fue lo que se repudió, ya que seguíamos 100 años después en esta tierra sin que viniese Cristo en las nubes de los cielos. Comprendí que lo que se proclamó en 1888 fue la lluvia tardía. Hubo un derramamiento de la lluvia tardía. Y esta lluvia tardía, por causa de la rebelión de la dirección, fue recogido otra vez al cielo. Y la profecía nos dice que este mensaje volvería en el tiempo del fin con redoblado poder y la gran mayoría lo volvería a repudiar.
Esto me produjo todavía más inquietud y más incertidumbre y más deseo ferviente de poder comprender qué había predicado Atillón y Waggoner que nosotros no habíamos entendido. Sin embargo, seguía predicándose la justificación por la fe, pero esa justificación por la fe que se predicaba no preparaba al pueblo, porque seguíamos aquí todavía. Recuerdo un párrafo de 1895 donde la mensajera con tristeza escribe: 7 años después del mensaje, si hubiésemos recibido el mensaje de 1888, tiempo hubiera ya que hubiésemos entrado por las puertas de la Nueva Jerusalén. Esto todavía aumentaba mi incertidumbre. Durante 40 años he estado siempre investigando este mensaje y tratando de comprenderlo. Y leyendo y volviendo a releer libros como El Camino a Cristo, que es pura justificación por la fe. Posiblemente lo he leído más de 50 veces. Lecciones para la fe y otros muchos más como El Pacto Eterno, como Cristo y su justicia de Waggoner. Y últimamente, por la providencia de Dios, encontré en YouTube el libro de El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, leído por el hermano Carlos Aveledo, un hermano que sostiene unas 20 emisoras de radio con el Evangelio aquí en España. Yo lo había leído un par de veces, hacía ya casi 40 años, y cuando por casualidad lo topé en YouTube, comencé a leerlo otra vez. Y entonces se me empezaron a despejar grandes incógnitas que tenía y empezar a comprender realmente cuál es el mensaje que se predicó en 1888. Hace 137 años que se predica la justificación por la fe. Sin embargo, esta justificación por la fe que se presenta no prepara a nadie. Posiblemente podíamos seguir predicando la justificación por la fe tal como se predica hoy a nivel de la corporación, a nivel de los grupos independientes, a nivel de los protestantes o católicos, y seguiríamos aquí sin entender cuál es el mensaje que se predicó en 1888. Últimamente, personalmente me convenzo de que lo que se predicó en 1888 no fue justificación por la fe, sino Jeremías 23:6. Y serán llamados Jehová, justicia nuestra. Pero esto es algo personal que les presento. El asunto está, ¿qué ¿Qué diferencia hay entre, diferencia? qué diferencia hay entre justificación por la fe y Jehová, justicia nuestra? ¿Podemos ver la diferencia que hay entre vírgenes prudentes y vírgenes imprudentes? Yo por lo menos no la encuentro. ¿O qué diferencia hay entre trigo y cizaña? No conocemos la cizaña,
ni sabemos lo que es trigo. Solo los ángeles y Dios lo sabe. Así, la diferencia entre justificación por la fe y Jehová, justicia nuestra, podemos encontrarla en justificación por la fe imputada y justificación por la fe impartida. Jehová, justicia nuestra. Para poder profundizar más sobre este tema y que podamos entenderlo, suelo hacer siempre una pregunta. Una pregunta incómoda y no fácil de responder. Ojalá la pudiéramos responder todos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes como adventistas del séptimo día, creyentes en la segunda venida de Jesús, nos sentimos o podemos testificar de que somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sin ningún defecto de carácter y sin ninguna mancha? Pregunto, con buen ánimo, ¿hay alguien de los presentes que se sienta perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, sin ningún defecto de carácter y sin ninguna mancha? ¿Hay alguien que pueda abrir el micro y dar testimonio y que pueda decir, soy perfecto por la gracia de Cristo, sin ningún defecto de carácter y sin ninguna mancha? Les doy un espacio, si hay alguien que quiera dar testimonio. Bueno, por no queriendo autojustificarse, pero Cristo es nuestra justicia, como lo dice Jeremías, Amén, y nosotros por nosotros mismos nada somos sin Él, porque todo lo podemos solamente en Él. Y yo amén, siento, hermanos, que tenemos al mejor y único Dios, y tenemos también su gracia, y somos perfeccionados por el lavamiento que hace el Padre, el lavamiento que hace el Padre, este lavamiento que hace en la sangre de nuestro Cordero, el Cordero de Dios, que quita nuestro pecado. Su justicia es la que nos cubre y solamente en Él y por Él y para Él somos perfectos. Es mi testimonio. Debemos de ser amigos de quien se muestra amigo, y el Padre se ha mostrado más que amigo, dándonos el mayor don del cielo, que es Cristo Jesús. Gracias, hermano. Feliz sábado. amén, amén. Gracias, hermano, por su testimonio. Solo decir, Sí, hermano Alfredo, sí, adelante, lo adelante. que, lo que dice Gálatas 2:20. Cuando no vivo yo, aunque Pablo dice claramente, no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando esa experiencia podemos tenerla, creo que mucho la habremos tenido. El Señor ha estado en nuestras vidas, solo Él nos puede santificar y la justicia de Cristo es nuestra justicia. Amén. ¿Hay alguien más que quiera dar testimonio? Sí, es muy importante lo que el hermano Alfredo está planteando aquí en este tema. Jehová, justicia nuestra. Eso fue lo que no se entendió en 1888. Luego, el mensaje de la justificación por la fe lo conocimos en la iglesia trinitaria y sin embargo ellos mismos no lo entienden. Cuando entendamos Jeremías, Jehová, justicia nuestra, entonces
esa lluvia tardía va a venir sobre cada uno de nosotros. Ay, José Santo. Gracias, hermano José. De nada, hermanito Alfredo. Bueno, Jesús se presentó como la luz de este mundo. Y él fue en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el que nos dijo, vosotros sois la luz de este mundo. La pregunta es, ¿cómo puedo ser la luz del mundo si no soy perfecto como Cristo es perfecto? Él lo dijo, sed pues vosotros perfectos. Pero hermanos, esto es un asunto de fe. Y fe es esperar que lo que dice la palabra se cumple. Es confianza en que lo que dice la palabra se cumple. ¿Cómo puedo ser la luz de este mundo si no me considero perfecto? Como Pablo lo dice en Filipenses 3:15. Nosotros los que somos perfectos. Y lo remata, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cómo podemos ser la luz de este mundo si creemos que tenemos defectos de carácter? Porque somos lo que creemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted cree que tiene defectos de carácter, los tiene. ¿Cómo podemos ser la luz de este mundo si tenemos defectos o manchas en nuestra vida? La pregunta es cómo se alcanza esta perfección sin defectos y sin mancha. En el librito de Lecciones para la Fe, en el capítulo 26, el hermano allí presenta un desarrollo sobre de la perfección cristiana de Mateos 5:48. La perfección es un regalo que Jesús me ofrece. La perfección jamás la alcanzaré. El ser humano jamás puede alcanzar la perfección de nuestro Padre Celestial, pero Él nos la regala. Es un regalo que yo tengo que recibir y abrir ese paquete y hacer ese regalo mío. Por la gracia de Cristo, la perfección tiene que manifestarse en nuestra vida si es que hemos nacido de nuevo. Lo que Jesús le comparte a Nicodemo, tenemos que meditarlo y reflexionarlo. En Jeremías 23:6 nos presenta a Jehová justicia nuestra. Pero hay un comentario a este versículo con respecto a los defectos de carácter. Y en Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo 59 nos presenta que un defecto de carácter es un pecado y nadie entrará en el cielo con pecado. Y cuando yo leí este comentario en la Biblia de estudios, que normalmente los hermanos en América la tienen, por aquí en Europa no se ha repartido, no se ha podido distribuir esta Biblia. Algunos hermanos la tienen, como nosotros que la obtuvimos en América. En el comentario dice algo que a mí me sacudió y quiero que mi esposa lo pueda leer. Adelante. Dice así, Fuerte.
el versículo es el versículo 6 de Jeremías 23. Y dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Y en el comentario dice así, en el día de la coronación del Salvador, él no reconocerá como suyo a nadie que tenga mancha o defecto, pero a sus fieles él les dará coronas de gloria inmortal. Los que no quisieron que él reinara sobre ellos lo verán rodeado por el ejército de los redimidos, cada uno de los cuales llevará la insignia Jehová, justicia nuestra. Verán la cabeza que una vez estuvo coronada de espinas, coronada con una diadema de gloria. Amén. ¿Qué nos presenta el comentario de Jehová, justicia nuestra? Que Él no aceptará como suyos a nadie que tenga un defecto de carácter o una mancha. A mí esto me sacudió y me hizo entonces comprender con mayor profundidad el mensaje de 1888. Justificación impartida, no imputada. Si la perfección es un regalo que Jesús nos da, vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, donde nos presenta que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No, creo que no es necesario leer. Ahora, si la sangre de Jesús me ha limpiado de todo pecado, ¿me ha limpiado también de mis defectos de carácter? Amén. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Creemos esto? Es una cuestión de fe, de confianza en lo que la palabra dice. Si somos limpios de nuestros defectos de carácter porque son pecado y de toda mancha y arruga en nuestras vestiduras, ¿estamos perfectos? ¿Somos justos y limpios de todo defecto de carácter? ¿Estamos listos para la venida de Jesús? La verdad es presente. El mensaje que se proclamó en 1888 era un mensaje presente, mientras que todo lo que se predica hoy siempre va en futuro. Y oramos pidiendo al Espíritu Santo para que podamos ser perfeccionados. Pedimos para que podamos reflejar el carácter y siempre, hasta nuestras oraciones son futuristas. Pero el Evangelio eterno, el mensaje de 1888, es en presente, es aquí y ahora, no para un futuro. Y lo que Dios necesita en este tiempo son testimonios, como los que los hermanos dieron en esta mañana. Cree que el regalo que Jesús nos ofrece de la perfección es nuestro. No solo lo encontramos en Mateo 28, Mateo 5, 48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sino también en Hebreos 6, 1 vamos adelante hacia la perfección.
Efesios 4:13, a la estatura en Cristo Jesús. Y hay muchos textos más. Pero, hermanos, el Evangelio siempre va con él las condiciones. Y las condiciones son nacer de nuevo. Las condiciones son una entrega de mi voluntad, una entrega de mi corazón, una entrega de mis afectos a Dios y una renuncia a todo lo que poseo. Si esta condición no se dan en nuestra vida, dudo que podamos entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, llegar a esa experiencia del mar de vidrio, donde la revelación nos presenta a los 144.000 en cuadro y todos los redimidos dentro de ese cuadro. Hay muchos que han contabilizado la gente que podría caber dentro de ese cuadro de los redimidos desde Adán hasta nuestros días, y hablan de unos 1.200 o 1.300 millones. Pero para entrar dentro de ese cuadro hay condiciones. Y las condiciones las encontramos en Hechos de los Apóstoles 5, verso 32, donde nos dice que el Espíritu de Dios solo se le da a los que obedecen. Y en Hebreos 6:9 también nos presenta que Él es actor de nuestra redención para todos los que le obedecen. La obediencia es necesaria. ¿Y la obediencia a qué? Al mensaje que Dios nos ha dado para proclamar al mundo. El mensaje de los tres ángeles, en el cual el mensaje de 1888 es una parte de este mensaje. Es la cabeza del mensaje. Cristo, nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra. Hay mucho más que podíamos presentar sobre el mensaje de 1888, pero la base y el fundamento es que la perfección es un regalo que Jesús nos da y que por fe tengo que aceptarlo, que la sangre de Jesús me ha limpiado de todo defecto de carácter y que Él nos ha perdonado a todos y nos ha limpiado de toda mancha. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha con gran alegría delante de su gloria, al único y sabio Dios nuestro Redentor, sea gloria, honra, majestad, imperio y potencia por los siglos de los siglos. El mensaje es fuerte. En Primera de Juan 3 nos presenta en el versículo 6 que el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, afirmemos nuestra fe y confianza de que Él no va a permitir una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar y junto con la prueba nos dará también la salida. El que piense estar seguro, mire que no caiga. Mis hermanos, no es un mensaje fácil de aceptar, pero cada vez me convenzo más
que la justificación por la fe va en la línea de la justificación imputada predicada por Lutero, pero Atellón y Waggoner predicaron la justificación por la fe impartida. Jehová, justicia nuestra. Jesús no puede terminar su obra de purificación en el lugar santísimo hasta que no tenga un pueblo sobre de esta tierra que deje de enviar pecados al lugar santísimo. Daniel 9, 24 tiene que ser una realidad en nuestra vida si queremos entrar al mar de vidrio, si queremos entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Para no hacerlo muy largo, voy solo al versículo 24, donde nos presenta la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de las cuales habían sido cortadas para el pueblo de Israel 70 semanas, 490 años. ¿Y para qué? El versículo 24 de Daniel 9 nos presenta el para qué. Para acabar con la prevaricación en mi vida, poner fin al pecado, expiar toda la iniquidad de mi mente y de mi corazón, y para traer la justicia perdurable a nuestro corazón y a nuestra mente, y que pueda ser sellada la visión y la profecía, y el santo de los santos pueda ser ungido y volver a la tierra a recoger a su pueblo. Hermanos, la justicia perdurable es la actitud y la fe del Hijo de Dios, que Él no lo va a dejar caer y a pecar jamás, por el resto de toda la existencia y de toda la eternidad. Pero para acabar Cristo con la purificación en el lugar santísimo, es necesario que se acabe con la prevaricación. Se tiene que terminar en nuestras vidas la transgresión. Quitar el pecado. Confiar en la expiación de Cristo en el Calvario y aceptar la justicia perdurable que Cristo quiere restablecer en nuestro corazón. Y eso solo es posible cuando aceptamos su perfección, cuando su sangre nos ha limpiado de todo pecado, cuando no hay ninguna mancha en nuestra vida. Y eso solo lo puede hacer Él si nosotros aceptamos las condiciones. Las condiciones es la obediencia, la entrega de mi voluntad, la entrega de mi corazón, de mis afectos y mi renuncia a todo lo que poseen. Que el Señor los bendiga y que podáis reflexionar sobre este tema de 1888 y que pronto Cristo pueda tener un pueblo sobre de esta tierra que guarde sus mandamientos y tenga la fe de Jesús. Y uno de los textos que nos revela también la fe de Jesús la encontramos en la lectura bíblica de Salmos 31, del 1 al 5. Que el Señor les bendiga y os haga prosperar en este mensaje de Jehová, justicia nuestra. El mensaje que se está predicando hoy de justificación por la fe no nos prepara, porque es siempre futurista.
Y el mensaje que nos presentó a John y Wagner es un mensaje de verdad presente, el Evangelio eterno. Hay un texto que encontramos en Apocalipsis 14, en el mensaje de los 3 ángeles: vi volar por en medio del cielo a otro ángel con el Evangelio eterno para predicarlo. ¿Cómo dice? Para predicarlo. El mensaje no dice predicando el Evangelio eterno, sino que tiene. El adventismo tiene el Evangelio eterno, pero para predicarlo en un futuro. Es hora que aceptemos ese Evangelio eterno, predicándolo a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Dejemos el futurismo y aceptemos la verdad presente en nuestra vida. Muchas gracias por tener la paciencia para oírme. Querida. Ok, voy a pausar ya la grabación.